Queridos amigos y hermanos, es con alegría que en este momento nos dirigimos a ustedes para saludarles. Gracias por estar con nosotros. Y en esta hora vamos a compartir con ustedes las maravillas de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias te damos, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Ayúdanos a tener la seguridad de que tu Santo Espíritu nos va a guiar en todo lo que nosotros decimos o hacemos. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y ayudarnos a entender el mensaje y sobre todo poderlo vivir, poderlo compartir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, hace una semana comenzamos estos temas maravillosos de la serie Al borde de Canaán. El sábado anterior estuvimos estudiando con respecto a la más grande promesa que existe en la Biblia y es la promesa del regreso de Jesucristo. Él dijo, vengo pronto. Hoy nosotros vamos a estudiar es cuán pronto viene Jesús. Y precisamente voy a compartirles la pantalla y vamos a ver lo que Dios nos dice a través de su palabra en esto que nosotros hemos llamado al borde de Canaán, cuán pronto es lo que es pronto. Así hemos titulado el tema en esta hora. Al borde de Canaán, cuán pronto es lo que es pronto. Bien, mis queridos. Hay algo muy interesante en el libro Apocalipsis y es la repetición de algunos términos. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me acompañen a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, y miremos lo que dice allí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. De lo que vamos a subrayar en la introducción de este tema es la expresión las cosas. Las cosas que ¿qué? Que deben suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder pronto? Y dice que las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo. Ahora, muy bien. Cuando en las Sagradas Escrituras una expresión aparece una vez, pues hay que prestar atención. Pero cuando aparece dos veces, Abraham más de loco. Noten ustedes lo que dice el versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Será que está hablando solo de la venida de Cristo o está hablando de otras cosas más? Pues bien, cuando en la Biblia algo se menciona por tercera vez es demasiado importante. Note usted lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, ¿qué cosa? Las cosas, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Estamos notando? Se están conjugando dos términos en el primer libro de Apocalipsis, en el primer capítulo de Apocalipsis. La expresión viene pronto, la urgencia del tiempo, la brevedad del tiempo, y tres veces se repite la palabra cosas, las cosas. ¿De qué cosas se está hablando? ¿Qué cosa nos va a revelar? Ahora noten ustedes cómo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente. Escribe las cosas. Por cuatro veces ya se menciona las cosas. Escribe las cosas que, ¿qué? Número 1, que has visto, pasado. Número 2, las que son, presente. Y número 3, las que han de ser, futuro. Quiere decir que el Señor nos está llamando la atención en el libro de las Revelaciones de que nosotros tenemos que chequear, estar pendientes de tres cosas. Cosas que se han visto ya. Número 2, cosas que en la actualidad son. Y número 3, cosas que han de acontecer. Bueno, empecemos por la primera. ¿Qué cosa vio Juan? Que puede decirse, ten presente las cosas que has visto. Si vamos a Apocalipsis capítulo 5, el versículo 1, vamos a notar qué es lo que él vio, qué es lo que él ha visto. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado
con 7 sellos. ¿Qué es lo que le está viendo? Un libro. Y algo que le llama la atención es que el libro tiene 7 sellos. ¿De qué libro estamos hablando aquí? Ustedes saben que hay una relación muy íntima entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Si vamos a Daniel capítulo 12, el versículo 4, vamos a ver qué fue lo que el profeta también viera. Daniel 12, el versículo 4. ¿Qué dice? Pero tú, Daniel, le dice el Señor, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Estamos notando, sella el libro. ¿Será que estamos hablando del mismo libro? Y note lo que sigue diciendo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy importante esa expresión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Primero, que hay un libro que ha sido sellado. Segundo, que ese libro va a permanecer sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Entonces, nosotros tenemos que aclarar cuándo es ese tiempo del fin. Por eso el título del tema de hoy, ¿cuán pronto es ese pronto? Porque ya hemos visto que en 3, 4 ocasiones ha usado la expresión que está cerca, que es pronto, que viene pronto, etc. Bueno, entonces dice, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis 5, 2 al 7, encontramos algo aquí como medio caótico, medio triste. Dice que cuando él vio el libro sellado en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vio un ángel fuerte. Estamos hablando de las cosas ahora que son, las que él vio y ahora las que son. Este ángel pregunta a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Qué tal la pregunta? ¿Quién es digno de abrirlo? Y en el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún siquiera mirarlo. Wow. Y dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Mire qué noticia tan buena. ¿Qué había visto en el pasado? Un libro sellado y que nadie podía abrirlo. Y ahora, ¿cuáles son las cosas que está viendo en el presente? De que si hay alguien digno y es el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, versículo 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, las cosas que son, que Dios le está revelando a Juan, las que él está viendo en el presente, es que él presencia cuando el Cordero de Dios, el vencedor, el que fue inmolado, llega hasta donde está el Dios en el trono y toma el libro de su mano y se prepara para desatar los sellos. Entonces ahora vienen las terceras cosas, las cosas que han de ser, cosas que en el tiempo de Juan no se dieron, pero son cosas que han quedado para el futuro. Si nosotros leemos Apocalipsis 7, 5, corrijo, versículos 7 al 10, vamos a ver cuáles son aquellas cosas que han de ser. Y cuando, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Ahora noten las cosas que cantan y que han de ser, que se han de cumplir. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estas son las cosas que han de ser gracias a que Jesucristo abrió el libro. Bien, mis queridos hermanos, si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 10, vamos a corroborar aún más lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a leer Daniel 12, versículo 1 y el versículo 10. En aquel tiempo, que dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Estas son cosas que han de ser. Dice el versículo 10, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿qué era lo que había visto? Un libro sellado. ¿Qué es lo que ve? Que Cristo toma el libro y lo abre. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que han de suceder? Las cosas que han de ser, pues resumámoslo aquí. Primero que todo, en Daniel 12, el versículo 3 dice lo siguiente, que en aquel tiempo los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estas son las mismas palabras de Apocalipsis 18:1 cuando dice que la tierra es iluminada con toda la gloria. O sea, una de las cosas que han de suceder después de que Cristo tomó el libro y desató los sellos es que un día toda la tierra será iluminada y los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia como luz a perpetua eternidad. Esto es lo que nosotros llamamos el fuerte clamor. Eso está por venir. Número 2, Daniel dice en el versículo primero del capítulo 2, en la primera parte, que en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí no está hablando exactamente de la segunda venida de Cristo, sino lo que va a ser antes de que Él venga. Se levantará, va a cambiar sus ropas, se va a preparar para venir, pero otros eventos han de acontecer por causa de que Jesucristo abrió los sellos. Versículo 10 de Daniel 12. Los que son limpios seguirán siendo limpios. Los impíos seguirán siendo impíos. En otras palabras, cuando Cristo se levante del lugar santísimo y deje de trabajar como nuestro intercesor, el tiempo de la gracia habrá terminado. La cuarta cosa que va a ocurrir es que terminando el tiempo de la gracia, habiéndose levantado Cristo del lugar santísimo, el tiempo de angustia vendrá a la tierra y será un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hay hombre en la tierra. Pero noticias buenas. En Daniel 12, capítulo 12, versículo primero, en la tercera parte, dice que en aquel tiempo serán liberados los hijos del pueblo de Dios, los que están escritos en el libro de la vida. O sea, viene la gran liberación, la segunda venida de Jesucristo. Y lo sexto que ocurre en el versículo 2, en Daniel 12, es que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Queridos hermanos, resumamos. El Señor le dice a Juan, mira, yo te voy a mostrar las cosas, y varias veces dijo las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Un libro sellado. Las cosas que son, lo que es la gran realidad ya, que Cristo tomó el libro y desató los sellos. Y las terceras cosas son las que han de ser, las que han de ocurrir gracias a que Cristo tomó el libro y desató sus sellos. Nosotros tenemos 6 cosas al frente. El fuerte clamor, la proclamación final del Evangelio, Cristo que se levanta, deja de interceder, termina el tiempo de la gracia, comienza el tiempo de la angustia, vendrá la liberación final del pueblo de Dios y la resurrección de los santos, unos para vida eterna y de los perversos para la confusión perpetua. Estas son las cosas que han de ser. Ahora, hermanos, esas cosas, las que vio, las que son y las que han de ser, responden a 3 preguntas muy importantes que hay en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. En eso se parecen los 2 libros. Usan la expresión ¿cuándo? Noten ustedes,
El primer cuándo que se menciona es en Daniel 12, versículos 6 al 7, cuando un ser celestial le pregunta al otro, ¿cuándo sucederán las cosas maravillosas de las que habla el profeta Daniel y que Dios le mandó que las sellara? ¿Cuándo? ¿Cuándo serán? Y la respuesta fue muy interesante. Le dijo, cuando se cumpla tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Ese es el primer cuándo. El segundo cuándo aparece en Apocalipsis 6:10 y está relacionado con Daniel 12:2. En Apocalipsis 6:10, en el tiempo del quinto sello, se ve a los mártires de todos los tiempos al pie del altar del sacrificio y le claman a Dios y le preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo juzgarás nuestra sangre? ¿Y hasta cuándo vengarás nuestra sangre en las manos de aquellos que nos hicieron daño? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Daniel 12, el versículo 2 nos dice cuándo, hasta cuándo. Y él dice, ya lo ampliaremos un poquito más, él dice que cuando termine la dispersión de los santos, o sea, la persecución a los santos, dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335 días. Aquí está el segundo cuándo contestado. El tercer cuándo es una pregunta que ocurre en el cielo entre seres celestiales. Un ser celestial le pregunta a otro ser celestial, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que el santuario haya sido pisoteado, que el cielo haya sido contaminado, que el ejército de los cielos haya sido afrentado, que se hayan levantado contra el príncipe de los ejércitos celestiales? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que la verdad haya sido pisoteada? Y la respuesta fue tremenda. Le dijo, hasta dentro de 2300 días y el santuario será purificado. Me encanta, me gusta más la traducción, será restaurado. El libro del Apocalipsis maneja 3 tiempos. Lo mismo que el libro de Daniel. Los 3 cuándos más importantes de todo el tiempo. El primer cuándo que tiene que ver cuándo comenzará el tiempo del fin. El segundo cuándo que tiene que ver con qué. Cuándo el Señor va a juzgar la sangre de los mártires. Y el tercer cuándo es cuando Dios va a limpiar definitivamente del cielo, el santuario celestial, de todo registro de pecado. ¿Hasta cuándo? Pues bien, mis queridos hermanos, para nosotros poder contestar hasta cuándo, esta fecha, nosotros vamos a tener en cuenta un principio muy importante de interpretación. Es el principio del día por año. Queridos, cuando en profecía se habla de días, cuando estamos hablando en profecías, realmente se está refiriendo a años. Y ahí está como en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, el Señor le dice al profeta que se acueste por el lado izquierdo y que se acueste por X cantidad de días, 390 días. Y cuando el profeta le pregunta al Señor, ¿y por qué me tengo que acostar y me tienen que amarrar con lazos para que no me voltee? ¿Por qué debo acostarme 390 días por el lado izquierdo? Y Dios le dice, porque es que cada día representa un año de maldad de la casa de Israel. Y luego le dijo, te vas a acostar por el lado derecho, te van a amarrar también para que no te voltees y vas a acostarte, ¿cuánto tiempo por el lado derecho? 40 días. Y dice el versículo 6, día por año te lo he dado. De modo que en profecía, un día equivale a un año. Esa misma figura la encontramos en Números capítulo 14, el versículo 34, cuando se habla la historia de los espías que fueron a la tierra de Canaán, 12 espías, y después de que regresan y traen, vamos a decir, el relato de cómo era la tierra de Canaán, 10 de los 12 espías dijeron, no, esa tierra es terrible, se traga a sus moradores, nuestros niños van a perecer, y todos decidieron nombrarse un jefe, dar un golpe de estado y regresarse a Egipto. Dios los castiga. Y él dijo, conforme al número de los días que los espías estuvieron en la tierra de Canaán, día por año estarán vagando por el desierto. De modo que para nosotros en la profecía, un día profético equivale a ¿qué? A un año, a un año. Entonces, retomemos los cuándos. Cuando
el ser celestial le pregunta al otro en Daniel 2, el versículo 6 y 7, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo ocurrirán estas maravillas? Y estaba hablando de las cosas tremendas de las profecías de Daniel 11, Daniel 8, Daniel 7, Miguel que se levanta, el tiempo de angustia, el fin de tiempo de gracia. Dijo, ¿cuándo más o menos se cumplirán estas maravillas? Y en el versículo 7 le dice, hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 tiempos y medio. Si nosotros logramos saber cuáles son los tales 3 tiempos y medio, cuándo comience, cuándo termina, pues vamos a decir cuándo comenzó el tiempo del fin. Saben que la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo es utilizada en otras partes de Daniel y de Apocalipsis. Ese tiempo, 3 tiempos y medio, es el tiempo que utiliza un rey llamado Cuerno Pequeño para hacer 3 cosas terribles. Número 1, para hablar palabras contra el Altísimo. Número 2, para cambiar la ley, los tiempos y la ley de Dios. Y número 3, para perseguir a los santos. De modo que los 3 tiempos y medio, cuando se cumplan los 3 tiempos y medio del Cuerno Pequeño, las cosas maravillosas de Daniel 11, Daniel 12 se van a cumplir. Son las cosas que se van a desatar del libro que estaba sellado. De modo que por eso es muy importante la visión y por eso era que Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro. De modo que ya sabemos que Cristo, el Cordero de Dios, ya abrió el libro, ya desató los sellos. Quiere decir que nosotros ya estamos en capacidad para saber cuándo comenzó el tiempo del fin. Comenzará cuando termine el predominio del Cuerno Pequeño. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y el versículo 6. Allá se dice que el dragón, el que quiso matar a Jesucristo, ahora va a lanzarse contra la mujer, que es la madre de los hermanos de Jesús, de los descendientes de Cristo, no de los descendientes de Cristo, sino de los hermanos de Cristo, o sea, los santos. Esta mujer, que es un símbolo de la iglesia, tiene que huir al desierto porque el dragón la persigue. Cuando el dragón no pudo acabar con Cristo, ahora se va a dedicar a acabar con los hijos de la mujer. No está hablando de la Virgen María, está hablando de la iglesia que es representada por una mujer. Y esta mujer, al ser perseguida por el dragón, huye a un lugar desierto, donde es sustentada por ¿cuánto tiempo? Notan lo que dice allá en Apocalipsis 12:14, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Oh, ese es el mismo periodo de tiempo en que el cuerno pequeño persigue a los santos. Ese es el mismo tiempo que la mujer huye al desierto. ¿Por qué? Porque está siendo perseguida por el cuerno pequeño. Y ahora, qué maravilla, como Apocalipsis 12, el versículo 6, dice que el tiempo que la mujer huye al desierto es 1260 días. ¡Wow! Entonces ya sabemos que cuando usted lea en la Biblia tiempos y 3 tiempos y medio tiempo, está hablando de 1260 días. Por eso es que muchos hemos llegado a la conclusión de que la palabra tiempo realmente significa años. O sea, el cuerno pequeño perseguirá al pueblo de Dios, a la mujer con alas de águila, por 3 años y medio. Y ustedes sacan la cuenta, 3 años y medio son 1260 días. Bueno, entonces, mis queridos amigos, aquí está más fácil ya. Y aquí nos vamos a la historia, nos vamos a Google, vamos a comprobar todo. ¿Cuándo comenzó el dominio del cuerno pequeño sobre toda la tierra? Que se atrevió a hablar palabras contra el Altísimo, que se atrevió a cambiar la ley de Dios. Por ejemplo, cambiar el sábado por el domingo. Por ejemplo, eliminar el mandamiento de venerar imágenes. El haber introducido doctrinas como el tormento eterno, doctrinas como el purgatorio y otra serie de doctrinas como las indulgencias. ¿Cuándo ese poder se establece en la tierra y cuándo llega a dominar a todo el mundo? Bueno, la primera vez que un obispo de Roma llegó a tener predominio sobre todos los obispos de la tierra y sobre la Iglesia Universal fue en el año 538, cuando el emperador Justiniano, el emperador romano, le dio ese poder al obispo de Roma y lo declaró cabeza de toda la Iglesia Universal. Ahí comienza el predominio de este rey
que fue pequeño en sus comienzos, pero que llegó a dominar toda la tierra. Ese dominio que comenzara en el año 538 terminó en 1798, cuando Napoleón, usando a su general Berthier, puso al Papa Pío VI preso y lo mandó a la prisión, al cautiverio, a la ciudad de Valencia, en Francia. Mis hermanos, del 538 a 1798 son 1260 años. Entonces, aquí llegamos a la primera gran conclusión. Cuando un ser celestial en el libro del profeta Daniel pregunta a otro, ¿cuándo será el fin de todas estas maravillas, de estas cosas terribles, espantosas? Él le contesta, hasta dentro de tiempo, tiempos y medio tiempo, y eso será en el tiempo del fin. Y ya sabemos que el tiempo del fin, los 1260 años, terminaron en 1798. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Queridos, el tiempo del fin comenzó en 1798. ¿En qué año estamos? En el 2020. O sea que ¿cuántos años han pasado ya? ¿Han pasado qué? ¿Casi 300 años? Bueno, 200 años. 300, 400, bueno, ahorita las matemáticas como que no me están funcionando, son 200 más 200, sí. Tremendo. Tantos años que han pasado ya. ¿Y cuánto hace que ya estamos nosotros en el tiempo del fin? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mis queridos amigos y hermanos, el segundo cuándo es muy importante. Y este segundo cuándo tiene que ver con todos los santos y los mártires que Roma papal, que el Cuerno Pequeño persiguiera durante toda la Edad Medieval. Y no solamente los santos que murieron durante el tiempo de la Inquisición, sino en las persecuciones romanas paganas, en las persecuciones de los cristianos por los judíos, en fin. Los mártires que se han venido acumulando, su sangre se ha acumulado en la tierra, la sangre de ellos clama a Dios como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. ¿Y cómo claman ellos? Diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas, ¿notan? Están preguntando, ¿cuándo vas a juzgar esto? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y vengas nuestra sangre. Y dice que simplemente le dijeron a ellos, mire, espérense un poco tiempo más. Y se le dan vestiduras blancas, que es un anticipo de la declaración de que son justos y de que se van a salvar. Se les dice, descansen todavía un poco de tiempo. Los mártires del quinto sello, acumulados hasta el quinto sello. Y ahora miren ustedes lo que dice Daniel 12, el versículo 7 en la segunda parte. Dice que cuando se acabe la dispersión, o sea, cuando termine la persecución del pueblo santo, estas cosas se van a cumplir. O sea, a ver, ¿cuándo se terminó la persecución a los santos? Roma tenía ese poder para perseguir a los santos. ¿Cuándo se terminó? ¿Cuándo se acabó la Inquisición? En Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere, porque Dios tiene para todo un tiempo. Bienaventurado el que espere y llegue hasta cuándo? Hasta 1335 días. Bueno, la anterior profecía de los 1260 era para decir cuándo comenzaba el tiempo del fin. Pero ahora la profecía de los 1335 días es para decirnos hasta cuándo los mártires tienen que esperar para que su caso comience a ser juzgado. ¿Cuándo se comenzaría el juicio? Y la reivindicación de los santos. Pues miren qué interesante. La primera vez que un obispo de Roma recibió el poder político, militar, el respaldo de ejércitos, que le dieron la autoridad civil para que, digamos, los edictos religiosos, cuando alguien era enemigo de Roma y se oponía a las enseñanzas de Roma, era declarado un hereje y era condenado a la muerte, pero la iglesia no tenía poder para matar a nadie. Eran los reyes, las autoridades civiles las que lo podían hacer. Entonces, ¿cuándo se logró esa fusión entre el poder religioso y el poder militar, cívico? Eso ocurre cuando Clodoveo, el rey de los francos,
En el año 508, gracias a un acuerdo que tuvo con el obispo de Roma, le dijo, mira, mis ejércitos están a tu disposición. Si tienes un problema, solamente avísame y cruzo los Pirineos, los Alpes y llego para defenderte. Bueno, qué interesante. Clodoveo, el rey de los francos. Eso ocurre en el año 508. Es el primer rey que le ofrece sus tropas y el respaldo militar al obispo de Roma. Si a eso le sumamos 1335 días, o sea, años en profecía, ¿hasta qué año viene dando? 508 más 1335 nos da 1843. Hasta 1843 Dios permitió la dispersión de los santos. Permitió persecución a los santos por causa de la verdad. De modo que el Señor le dice a los mártires, espérense, dichosos y bienaventurados los que llegan a 1843. ¿Por qué? Porque entonces lo que sigue es el juicio a todo el mundo. Porque ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo juzga nuestra sangre? Y él le dice, espérense hasta los 1335 días, o sea, espérense hasta 1843. ¿Qué pasó después de 1843? De hecho, quiero decirles que esa inquisición que según San Juan 16:2 dice, de que llegaría el día en cuando a cualquiera lo matarían pensando que estaban glorificando a Dios. La persecución religiosa terminó en 1834 gracias a que la reina española María Cristina de Borbón firmó el fin de la Inquisición. 9 años después terminó el plazo dado por Dios. En el 34 es el plazo dado por los hombres, pero en el 43 es el plazo dado por Dios. ¿Por qué en el 43? ¿Por qué en 1843? Porque esto tiene que ver con la tercera pregunta. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el santuario sea pisoteado? Miren ustedes que el cuerno pequeño de Daniel 8, versículo 9 al 14, ¿qué fue lo que hizo? Daniel 8:10 pisoteó las estrellas del cielo, símbolo de los ángeles. ¿Qué otra cosa hizo? Se engrandeció contra el príncipe de los cielos, versículo 11, que es Cristo Jesús. Echó por tierra el santuario, el cielo mismo lo pisoteó. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Ese problema no había sido resuelto. Cristo resolvió el problema del hombre en la tierra, pero ¿cuándo se resolvió el problema o se resolverá el problema de la rebelión de los ángeles, del pisoteo del carácter de Dios, del levantamiento contra Cristo, el príncipe de los ejércitos celestiales? ¿Hasta cuándo se iba a permitir, como dice Daniel 8:12, que la verdad fuera echada por tierra? ¿Hasta cuándo? Entonces es cuando viene la pregunta de Daniel 8:14, que esa prevaricación asoladora, ese pisoteo del ejército del cielo y del santuario terminaría en el año 2300, a los 2300 días. Esta es una noticia tremenda. Esto no lo sabe el mundo. Según Daniel 8:14, en el tercer cuándo, Dios dice que la purificación del santuario, en la restauración del cielo, del caos que se formó allí, comenzaría en el año de 1844. Y ahorita pues yo no puedo explicarles con lujo de detalle la profecía de los 2300 días, esto es otro tema. Pero la profecía de los 2300 días comenzó en el año 457. ¿Por qué? Porque en Daniel lo dice, que cuando se diera la orden para restaurar a Jerusalén comenzaría ese gran periodo profético. Primero, las primeras 70 semanas, los primeros 490 años. Era el tiempo que Dios le estaba dando a Israel de oportunidad para que se arrepintieran, para que dejaran hacer las obras malas, las que le habían llevado a Israel, a Judá, a ser llevados al cautiverio, a la destrucción de Jerusalén. Los primeros 490 años fueron dados para Israel. Y los otros 1810 años fueron dados para la cristiandad. La profecía de los 2300 días comienza en el año 457 a.C., cuando Artajerjes da la orden para restaurar definitivamente a Jerusalén. 49 años duró la reconstrucción y en tiempos difíciles llegó hasta el 408. Pero lo tremendo de esta profecía es que dice el tiempo en que el Mesías aparecería en la tierra. Y efectivamente a las 69 semanas, o sea, a los 483 años después del decreto, Cristo fue bautizado en el Jordán.
Estas son las profecías más espectaculares. Y dice que en la mitad de la última semana, o sea, entre el año 27, el año 34, en la mitad del año 31, le sería quitada la vida al Mesías. Efectivamente, Cristo murió a la mitad de la última semana. Y en el año 34 se acabó, se selló la suerte para Israel. Dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. Pero claro, eso no quiere decir que no puedan ser salvos. Si aceptan a Cristo, serán salvos. Hermanos, los primeros 490 años se cumplieron y quedaban todavía 1810 años por cumplirse. Si en el año 34 terminaron los primeros 490 años, los otros 1810 años terminan en 1844. Entonces, ¿qué podemos decir de las cosas que Juan vio que habrían de ocurrir, que en su tiempo no ocurrieron, pero a él le fueron mostradas las cosas? Recuerden que comenzamos el tema diciendo de las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Esta es una de las cosas que Juan vio que habría de ser la purificación del santuario celestial. Queridos, Cristo en 1844 comenzó a limpiar, a restablecer el cielo mismo, porque el pecado comenzó allí. Comenzó la restauración del santuario celestial, de las cosas celestiales, como dice Hebreos 9:23, que fueron purificadas con sangre superior, la sangre de Cristo Jesús. Lo segundo que Cristo comenzó en 1844 a hacer fue la reivindicación del carácter de Dios. Satanás siempre acusó a Dios de ser un Dios perverso, un Dios malévolo, un Dios tirano. Pero en la cruz del Calvario, en la encarnación del Hijo, se descubrió de que de tal manera amó Dios al mundo, que no era un tirano, sino que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Por eso Hebreos 8:12 se nos muestra a un Dios que será propicio a nuestras injusticias. Un Dios que es propiciatorio para nosotros, que va a permitir que seamos salvos y limpiados de todos nuestros pecados gracias al carácter de Jesús. El carácter de Dios fue reivindicado en 1844. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 nos muestra que Dios no es un tirano como enseñó el diablo. Al contrario, miren ustedes cómo dice en Efesios 1:13 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y ahora noten, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fuimos escogidos? ¿Cuando Cristo apenas murió en la cruz? No, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos adoptados, dice Efesios 1, fuimos adoptados como hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Léanse ustedes todo el capítulo primero del libro de los Efesios, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos en la obra de la redención. Y dice allá en el mismo libro de los Efesios, capítulo 1, de que el Espíritu Santo llegó a convertirse en el sello de nuestra redención. El Padre da al Hijo, el Hijo se entrega a sí mismo y el Espíritu Santo sella la obra de la redención. El carácter de Dios ha sido reivindicado a partir de 1844. La tercera cosa que se reivindicó a partir de 1844 fue la ley de Dios. ¿Y cómo lo hace? Gracias al Espíritu Santo, las leyes de Dios, las que habían sido escritas en tabla de piedra, ahora podrán ser escritas en la mente de los hombres, en los corazones de los hombres. Queridos hermanos, amigos, la cuarta cosa que en 1844 se reivindicó fue la sangre de los mártires. ¿No les había dicho Dios, bienaventurados, que llega hasta los 1335 días? El Señor dijo, el último año para que persigan los santos es 1843. Y en 1844 comienza el juicio. Eso es lo que pedían los santos. Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Ahí está la respuesta. Espérense hasta 1843, porque comenzando 1844, comienzo la obra del juicio.
Y por eso es que Apocalipsis 20:12 nos dice que yo vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Esto es lo que pedían los muertos. Sobre todo los mártires. Señor, ¿hasta cuándo no juzgas nuestra sangre? Hermanos, estamos al borde de Canaán. Y yo quiero terminar con una analogía. Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, pues hay una historia en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19, que para nosotros debería ser muy importante, para que tengamos paciencia, consolación y esperanza, como dice Romanos 15:4. Cuando el Señor fue a descender en el monte Sinaí, lo hizo acompañado de miles y miles de ángeles, con sonido de trompeta, en las nubes. El monte humeaba, se oían voces, el monte temblaba. Y todo el pueblo de Israel lo vio descender en las nubes. O igualito a Apocalipsis 1:7, cuando dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Y vendrá en las nubes y a la final trompeta. Dice Éxodo 19:11, estén preparados, dijo el Señor, para el día que tercero. Esta es una analogía. Ojo, yo no estoy interpretando proféticamente, estoy haciendo una comparación, dando un ejemplo, una analogía. Cuando el Señor fue a descender a la tierra en el tiempo de Moisés, Él les dio 3 días para prepararse. Le dijo, prepárense 2, 3 días porque al tercer día, prepárense 2 porque al tercer día yo desciendo. Y les dio instrucciones de qué hacer para el día tercero. Dice, porque al tercer día estén preparados, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Muy pronto, en breve, Jesucristo vendrá en la nube de los cielos y descenderá a la tierra, cerca a la tierra, en la nube de los cielos, y todo ojo lo verá. Todo ojo lo va a ver cuando Él venga. Pues bien, aquí está la analogía. No tomen esto como una medida de tiempo, porque aquí no está hablando de profecía, sino está haciendo una comparación. Está diciendo, mire, el reloj de Dios no es como el reloj de los hombres. Porque, oh amados, dice Pedro en 2 de Pedro 3:8, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, aquí no está fijando una regla de interpretación profética, está haciendo una comparación. Y eso es lo que yo me propongo hacer ahora, una comparación nada más. Si hace 2000 años atrás Jesucristo dijo, vendré otra vez, y 1000 años son como un día, entonces digamos un ejemplo, eso lo dijo antier. Antier dijo, vendré otra vez. Y eso lo dijo en el año 37 de la era cristiana. Bueno, él dijo que vendría otra vez. Calculamos aproximadamente el año 37. Queridos, 1000 años van desde el año 37 hasta el año 1037. Si nosotros miráramos el reloj de Dios, Cristo dijo eso a la medianoche. Hace 2 días atrás dijo, antier dijo a la medianoche, vengo otra vez. ¿Saben qué pasó a las 12 de la noche con 3 minutos y 31 segundos? Vino la destrucción del templo de Jerusalén. Eso fue en el año 70. A las 12 de la noche y 45 minutos fue el famoso edicto de Milán, el de tolerancia religiosa, en el año 313, cuando terminó la persecución contra la iglesia cristiana y ahora la iglesia se une con Roma y se forma el papado. A las 12 del día y 1 minuto comenzó el predominio papal. No dejó pasar sino una mañana. Y ya al mediodía el papado dominaba toda la tierra y su dominio duró 1260 años y comenzó en el año 538. O sea, antier, a las 12 del día, comenzó el dominio papal. Bueno, ¿qué pasó ayer? O sea, el segundo día. El segundo día, analógicamente, no proféticamente, analógicamente, o sea, en comparación, ejemplo nada más, comenzó, digamos, en el año 37 y va hasta el año 2037, ya estamos en el 2020, pero yo no estoy fijando fecha acá, no lo tomen así, por favor. Estoy haciendo una comparación nada más. Saben que ayer, a las 3
de la mañana y 31 minutos inició la Inquisición en el año 1184. Ayer, a las 5:15 de la tarde, ayer, en reloj profético de Dios, en reloj del cielo más bien, a las 5:15 fue el fin de los 1260 días. Ayer, a las 5:15 de la tarde, comenzó el tiempo del fin. Ayer a las 5:15. Ayer, a las 7 de la noche y 7 minutos, terminó la Inquisición en 1834. Ayer, a las 7:20 de la noche, terminaron los 1335 días y es la bienaventuranza para los mártires porque ellos son bienaventurados y dichosos porque se esperaron hasta 1843. ¿Por qué? Porque anoche a las 7:42 comenzó el juicio investigador. En 1844 comenzó el fin de los 2300 días. Hermanos, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2020. Año 2020. Este año, ahora, hoy, sería en una manera comparativa, no profética, comparativa. Serían las 11 de la noche y 35 minutos del día segundo. O sea que faltarían unos 24 minutos para que comience el día tercero. ¿Qué había dicho el Señor cuando vino la primera vez? Estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Eso qué significa para nosotros? Significa, hermanos, si estamos a 25 minutos de la medianoche para que comience el día tercero, quiere decir, queridos, que estamos muy cerca de que Jesucristo venga a la tierra. Olvídense del año. Tengamos en cuenta es lo que el Señor dijo. ¿Saben? El enemigo sabe que el tiempo está cerca. Él sabe que se le acabaron los 2 días de plazo. Y sabe que llega el día tercero cuando el Señor vendrá otra vez. Pero él no se va a quedar quieto. Él sabe que él tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer con la iglesia? Ustedes se han preguntado por qué el Señor mandó el Apocalipsis a 7 iglesias. Porque las 7 iglesias, hermanos, representan a la iglesia en todo su tiempo. Y veamos cuáles son las 7 armas favoritas, un arma para cada época de la iglesia. Y esas 7 armas se nos han juntado en los últimos días. Miren ustedes cuáles son las armas favoritas del enemigo para hacer que nos perdamos. Número 1, que nos olvidemos del primer amor. ¿Sentimos el mismo amor todavía que sentimos el día que aceptamos a Jesús? Su segunda arma favorita es persecución, tribulación. Te van a hacer la vida imposible. Te van a perseguir por causa de la fe, en el trabajo, en la familia. Su tercera arma favorita es la doctrina de Balaam. Te va a ofrecer dinero para que por dinero tú traiciones los principios, traiciones tu pueblo, traiciones la fe. Va a causar disensiones en la iglesia. Y mucha gente se apartará de la iglesia siguiendo hombres solo por dinero. Solo por dinero. La cuarta arma favorita del demonio, que está en Apocalipsis 2:24, es tratar de introducir profundidades de Satanás en la iglesia. Y las profundidades de Satanás no son otra cosa que doctrinas heréticas que niegan nuestros grandes principios. La quinta arma favorita del enemigo es hacernos que nos contentemos con tener nombre como de que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Hay gente que asiste a la iglesia, pero están muertos espiritualmente. La sexta arma favorita es lograr que la gente pretenda ser lo que no es. Una vida falsa. Ser, pero realmente no se es. Y la séptima arma del enemigo es la tibieza espiritual. Estas son las 7 armas favoritas para minar, acabar, destruir nuestra fe. Pero hermanos, les tengo buenas noticias. El Señor no nos ha dejado solos. Por eso cuando Juan vio a Cristo en las revelaciones, dice que lo vio en medio de 7 candelabros. Y los 7 candelabros representan las 7 iglesias. O sea, representa a la iglesia en toda su historia, en toda la plenitud de la historia. Y Cristo dice, no importa si el enemigo los ataca, yo le voy a dar a ustedes sus armas también para resistirlo. Número 1, Él nos garantiza, siempre estaré en medio de ustedes. Apocalipsis 2:1. Número 2, yo soy
el que vivió y el que resucitó. Les doy mi resurrección, porque con mi resurrección vencí el último enemigo, que era la muerte. Él ya venció al diablo, pero el segundo enemigo, el último que Cristo venció, fue la muerte. No teman si tienen que morir. No teman, porque yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La tercera arma que Cristo nos da es su espada aguda. Y la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Nosotros estaremos seguros en la medida en que nos guiemos por un escrito está. Apocalipsis 2:12. La cuarta arma que Cristo nos da son sus ojos, que son como llamas de fuego. Está muy oscura nuestra vida, vemos tinieblas, nos estamos en medio de un túnel, todo está oscuro. El Señor dice, yo les doy mis ojos, que son como llamas de fuego, para alumbrarles el camino. Lo quinto que les quiero dar son mis 7 espíritus. No tengan ningún temor. Los demonios no podrán contra ustedes, porque yo les doy mis 7 espíritus, símbolo del gran poder del Espíritu Santo en favor de la iglesia. La sexta arma que Cristo tiene es su llave. Él dice, mira, está viendo mi llave. Yo tengo la llave de David, la que abre y ninguno cierra. Yo les he abierto el reino de los cielos, les he abierto las puertas de par en par, les abrí de nuevo el jardín del Edén para que ustedes vuelvan a entrar. Yo tengo la llave, nadie puede impedirles que ustedes entren y sean salvos. Y lo séptimo que yo les doy a ustedes es, les ofrezco, quieren ser ricos, compren de mí oro. Yo les doy el oro y cómprelo con la fe. El oro es un símbolo del amor que obra con fe. Les voy a dar vestiduras blancas para que cubran su desnudez, símbolo del carácter inmaculado y perfecto, el manto de justicia de Dios. Y les voy a dar un colirio para que ustedes tengan discernimiento, para que puedan ver con los ojos del Espíritu Santo las cosas que han de suceder muy pronto. Queridos hermanos, hoy sabemos cuán cerca está aquello que Jesucristo nos dijo. O podemos contestar, ¿cuándo es aquello que se dice? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuán pronto es lo que es pronto? Quiere el Señor que nosotros podamos ser ese pueblo, que entendamos que ya estamos viviendo en el tiempo del fin, que comenzó en 1798, de que ya Cristo comenzó a restaurar todas las cosas en el cielo y ya hizo las de la tierra, pero ahorita hasta las del cielo. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, me voy a preparar un lugar para vosotros. San Juan 14:1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esa obra comenzó en 1844. Cristo está restaurando todo el cielo, poniendo todo en orden, restaurando la verdad, restaurando a los ángeles, restaurando la ley, restaurando el carácter de su Padre, para que nosotros podamos ir a un cielo restaurado. ¿Qué le quisiéramos decir al Señor en esta hora? Digámosle, ven, Señor Jesús. Vamos, hermanos, en este momento a orar para darle gracias a nuestro Dios por sus maravillas para con nosotros. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos porque nos permitiste estudiar este tema. Te imploramos que tu Santo Espíritu sea en nosotros y ponga en nuestros corazones esa esperanza tan maravillosa de saber que ya estamos en el tiempo del fin. Estamos a pocos minutos, proféticamente hablando o analógicamente hablando, a pocos minutos de que tú vengas a la nube, en la nube de los cielos. No nos preocupan fechas, no nos preocupan las señales. Lo que nos interesa es saber que tú prometiste y que tú cumplirás. Ayúdanos a estar preparados y que podamos utilizar todas las armas que Jesucristo nos da para resistir al enemigo. Desecha todo lo malo que ha habido en nosotros y llénanos de tu gracia y de tu poder. Bendice a tu pueblo con aquella gran bendición que dice, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que Jehová hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Te lo bendiga. Nos vemos la próxima ocasión y estudiaremos el tercer tema